se piensa el conocimiento del mundo, ¿sí? Y eso va cambiando a través de las épocas, ¿sí? Entonces, desde una epistemología más filosófica, de la antigüedad, de la filosofía antigua, ¿sí? No la moderna, que también va a estar atrasada por los problemas de la modernidad, ¿no? Y sí, debe ser, porque el tema es que con el MIT yo no estoy viendo. Que te está buscando las relaciones entre el lenguaje y las cosas, ¿no? O sea, que cree en la verdad, que hay una relación, digamos, de correspondencia entre el pensamiento y la cosa, ¿no? La cosa no necesariamente el objeto, es un ente, ¿no? Es el ser, perdón, ¿no? La cosa es el ser, el ente de la materialización. Bueno, ¿se entiende esto? Entonces ahí, cuando desde la perspectiva filosófica, presemiótica, una de las preguntas que se hacen es, bueno, en términos de esta condición epistemológica, de la correspondencia del pensamiento y la cosa, ¿sí? ¿Qué función cumple el lenguaje en esa relación? ¿No? Y ahí, ¿qué dice Cassetti? Primero nombra a Platón. ¿Y qué dice Platón de eso? ¿Me están siguiendo? Si bien preguntas, digan, chicos, porque las clases es para eso. Sí. Dale. Platón dice que no vemos la verdad de las cosas, sino la imagen que tenemos de las cosas, que no es real nuestro punto de vista, sino que en realidad vemos una imagen. Perdón, ¿Cómo? perdón, ¿quién habla? Lorena. Lorena que se está arreglando para salir. Ah, está bien, dale, está sin cámara, ¿no? Dale, te escucho entonces. Sí, dale. sí, porque estoy a medio maquillar. Dale. Desastroso lo mío. No, decía, pensando en la alegoría de la caverna, ¿no? Que en realidad nosotros no estamos viendo las cosas, sino una imagen de las cosas, y por tanto no vemos la verdad. Entonces, porque la no, verdad para él, ¿en qué mundo está? ¿Dónde se ubica la verdad? No en el mundo sensible. No, claro, no en el mundo sensible, no en el mundo sensible. Y de alguna manera es como que no todo el mundo ve la verdad de las cosas ni conoce todo, sino que es tu punto de vista. Y de alguna manera sigue siendo un tema bastante actual, ¿sí? De que vemos lo que creemos y desde nuestra percepción y cómo lo interpretamos. Sí, es que como Platón, los colores. La diferencia es que Platón cree que hay una verdad que es el mundo de las ideas, ¿sí? Hay una dimensión que es el mundo de las ideas, que sería el ser, en el cual el mundo sensible es una deformación de ese mundo, ¿sí? Pero hay una tensión entre el conocer y la condición ontológica del ser, ¿sí? Platón dice que si el hombre que pudo salir de la caverna y pudo ver la realidad, si vuelve a contarle a los demás la verdad, en realidad terminaría asesinado, porque la gente no quiere ver. Nadie le creería, pero él cree que hay una verdad, que hay un hombre que pueda salir de una caverna y verla, esa verdad. No sé, desde el punto de vista semiótico, no. Desde el punto semiótico no hay una realidad, hay un nivel de coherencia y pertinencia textual que hace que eso adquiera un nivel de verdad o de realidad para esa época. Pero no hay un mundo de las ideas inmutable, un ser absoluto, ¿sí? En la cual las cosas sensibles son deformaciones de esa idea. Esa es una gran diferencia a nivel epistemológico con Platón, ¿no? Que él cree en el ser, ¿sí? Ahora, frente a ese ser, él dice que el lenguaje puede nombrar ese ser de manera natural o convencional, ¿no? El ser a través de, digamos, Platón y Sócrates van a reforzar la dimensión del logos por encima del mundo sensible. El mundo sensible siempre es algo deficitario respecto al logos, ¿sí? El mundo sensible, por ejemplo, dice, el carpintero copia la idea de lo que sea la mesa, pero ya es una imagen deficitaria de la idea. Y el artista todavía es una mímesis de segundo grado, todavía peor, más alejado está, porque copia la copia
la mesa que hace carpintero, ¿sí? Entonces, ahí Platón plantea una tensión entre el modo en que el lenguaje puede o no acceder a este ser, que es este mundo de las ideas, ¿no? Entonces dice, puede acceder de manera natural y convencional, ahí ya está poniendo en juego una tensión entre el signo lingüístico, porque están trabajando con signo lingüístico los griegos en esta primera parte, el signo lingüístico y su relación de correspondencia con el ser. Y ahí él toma a una primera discusión que se aparece, que son expresiones de estas ideas platónicas, que es la idea de Heráclitos y de Parménides. ¿Qué dice uno y qué dice el otro? A ver, ¿recuerdan? Sí, Parménides dice que uno tiene que tomar las cosas como son naturalmente y el signo se tiene que corresponder con esa naturaleza, con lo que es real, y Heráclito dice que no, que los signos son convenciones. Entonces, se designa... ¿Era así? Sí. Dale, a ver. ¿Otra vez? Sí. Bueno, Parménides sí decía que los signos tienen que corresponderse con la realidad, con la naturaleza de las cosas. ¿Sí? ¿Pero lo hacían? No. No. Ese era el deber ser. No es un deber ser. No, eso es una concepción. Para Parménides, el signo son nombres pegados a las cosas, tiene una función indicativa. Lo que es y lo que no es. Y el signo solo establece una condición de un nombre a la cosa. Por eso dice que a través del signo lingüístico nunca se va a poder conocer al ser. El signo lingüístico solo cumple una función indicativa de un nombre a las cosas del mundo, pero nunca... A diferencia de la función cognoscitiva. Que la plantea Heráclito, porque Heráclito plantea que puede haber una correspondencia entre el logos y la cosa, por eso puede conocer el sistema lingüístico, porque el sistema lingüístico se expresa en el logos y por eso lo puede conocer, ¿no? Entonces es al revés, me parece, como lo estabas diciendo. Estaba fijándome ahora en el texto y dice eso, como que Heráclito defendía más esta tesis de la naturalidad del signo. Exacto, la naturalidad del signo. Heráclito lo defiende en relación a la naturalidad del signo, porque hay una relación de correspondencia entre la naturaleza del sistema lingüístico con el logo, ¿sí? Y en esa relación, el sistema lingüístico puede ayudarnos a conocer, porque si no hay correspondencia, no podemos conocer las cosas. En cambio, Parménides dice es puramente arbitrario, el lenguaje nunca nos va a permitir conocer las cosas que son. ¿Sí? Es al revés. Es que también Parménides lo que dice es como que este signo está impuesto por convención, entonces es falso, o sea, como que engaña. Engaña. Y Heráclito tiene una perspectiva más como de cambio, ¿viste? Como que el signo cambia. Creo que Heráclito es el que dice, uno no se puede bañar dos veces en el mismo río. Sí. Es como ese pensamiento de el cambio constante y el signo también que cambia. Acompaña eso, pero en términos de la representación, más allá de esta concepción, ¿no? del ser como una condición inmutable, ¿no? Y el ser como devenir, ¿sí? Lo que plantea muy bien es esta correspondencia entre el signo y la cosa, ¿sí? Que por eso garantiza la posibilidad de un conocimiento a través del lenguaje. ¿Sí? En cambio el otro no, es pura arbitrariedad, son etiquetas a las cosas del mundo. ¿Sí? Ahora, lo que se plantea, hablando de epistemología, acá, es que los dos, por más que uno diga que es arbitrario y que otro diga que es natural, ¿sí? En términos epistemológicos, la pregunta radica en si el lenguaje puede conocer al ser. ¿Sí? Uno dice sí, otro dice no, pero lo convencional y lo natural pasa por la posibilidad de conocimiento del signo lingüístico respecto al ser. ¿Sí? Ven que es una epistemología radicalmente distinta a la semiótica. Sí plantea, y por eso casi dice una lectura reformuladora, sí plantea el hecho de que el signo puede pensarse su condición de naturalidad o de convencional. Una primera tensión que aparece. ¿Sí?
¿Me siguen ahí? Bien. Después, frente a esta tensión entre lo natural, que permite lo cognitivo, y lo convencional, que solo es un indicativo de las cosas, aparecen los sofistas, ¿no? ¿Y qué plantean los sofistas? ¿Recuerdan? A través del lenguaje, o sea que el lenguaje no es un instrumento, sino que a través del lenguaje se puede, no, o sea que el lenguaje permite acceder a la verdad, No. No tanto como instrumento, sino como fuente de la verdad. Los sofistas, chicos. Los sofistas son los primeros abogados, los que hablan de la persuasión a través del discurso. Muy bien, los que trabajan con la lógica de la retórica del lenguaje. Sí. El lenguaje, ¿sí? Es para persuadir. Ellos usaban digamos, la retórica y trataban de adecuar esta idea de semiosis, pero para persuadir a las personas, ¿no? Perfecto. El lenguaje sirve como arma de persuasión. Nada de conocer las cosas, de acceder a ninguna verdad, ¿no? El lenguaje, la función del lenguaje es la persuasión. Si yo logro persuadir al otro, logro un nivel de realidad. O sea, por ejemplo, como dijo Mercedes, no sé si era Mercedes, los primeros abogados persuaden en el juicio, este es culpable, este no. La relación con la verdad es otra cosa. Yo, Lorena, que soy abogada, ¿quién? creo que es lo primero que aprendimos. Lo primero que aprendieron. Lo aprendimos. ¿No? Claro, ¿de dónde venimos? ¿De dónde arrancamos? Exacto, ¿no? Después está toda la condición vinculada a la credibilidad, la ética, no, pero digamos, en el juicio lo que se necesita es usar el lenguaje en sus términos retóricos. Persuadir al auditorio de que es culpable o de que es inocente, ¿sí? Y para eso se necesita todo el aspecto persuasivo en el uso del lenguaje. Entonces hay que conocer muy bien las funciones del lenguaje. De hecho, los abogados en eso es increíble, ¿no? Pero dice tal palabra que ya connota todo un sistema de valores y otra palabra connota la otra. Entonces no podemos usar la misma palabra porque uno da a entender algo y el otro da a entender, ¿no? Algo de eso, ¿cómo es? La abogada del grupo. Lorena. Lore. Sí, no, nosotros trabajamos más que las palabras en sí mismas, a veces el orden. El orden. El orden de las palabras. O sea, manejamos eso porque no se trata de mentir, sino de hacer énfasis en lo que queremos que la otra persona preste atención. Bien. Entonces, que las cosas no pasen desapercibidas. Exacto. Porque nosotros no podemos mentir, podemos no decir todo, pero no podemos mentir. Exacto. Entonces, ¿no? lo que hacemos es... verdad, ¿no? Pero en el hecho de que vos podés no decir todo, ya estás persuadiendo al auditorio, ahí usaste el lenguaje. Tal cual. En la lógica de persuasión para hacer énfasis en algo y que el otro quede por abajo. Tal cual. ¿No? Tal cual. Se trata de es un juego de quién es más hábil. Exacto. Hay Eco y Cassetti lo vincula esto con la teoría de la mentira de Eco. Porque sí, Eco dice, si no sirve para mentir, no sirve para decir la verdad. Para decir la verdad. Me sorprendió mucho Eco, porque la verdad que es un autor que me gusta, o sea, lo amo y lo odio al mismo tiempo, y la verdad que me sorprendió que dijera algo así. No, lo que pasa es que ahí hay un nivel, hay un problema. Digamos, hay una dimensión que tiene que ver con el campo de la semiótica, que es la semiótica en esta condición, digamos, funcional del lenguaje, ¿no? Digamos, se hace en el campo de la política, ¿no? Cualquier discurso político que ustedes escuchan, ven que van a priorizar una palabra por sobre otra, ¿no? Y esa utilización de una palabra ubicada en un orden del discurso, ¿no? Como dijo Lore recién, ¿no? No es la palabra sola, sino la ubicación de esa palabra en el orden del discurso, que apela a diferentes cosas, ubica un nivel de persuasión, ¿no? A ver si podemos persuadir al auditorio de que esto va bien, de que este es el rumbo, o cómo hacemos para persuadir de que este es el rumbo. Ahora, el nivel de la verdad respecto a esa condición, sí, bueno, en algunas cosas va y en otras para casa, no hay una verdad última. La semiótica no se encarga de saber la condición de la verdad, se encarga de ver cómo la utilización del lenguaje
crea una condición de realidad, ¿sí? Y esa condición de realidad es lo que a nosotros nos hace accionar de una determinada manera. Si nadie cree en el discurso, todo se va me sale una mala palabra, pero todo se va por la borda. Tal ¿no? cual, por eso Entonces, nosotros como, perdóname, discúlpame, que como contrapartida, nosotros que también trabajamos en analizar a los políticos, porque tenemos que ver el tema de las leyes, trabajamos con la neurolingüística para ir más allá, ¿sí?, del discurso y de los signos y de todo esto, porque la neurolingüística es como la grafología. Te muestra todos los como dicen los psicólogos, los lapsus que tienen las personas. Exacto, ¿no? Buenísimo. Entonces, ahí el problema no es la verdad. Después hay una dimensión que tendrá el abogado, ¿no? Y que se tiene en todos los campos, que es la condición. Yo creo que el problema no es una condición de verdad, sino de ética, ¿no? Ahí, en el campo de la semiótica, cuando se inscribe esta condición persuasiva del lenguaje, ¿no? En la condición de armar mundo, de crear niveles de realidad, ¿sí? Que va a condicionar la vida de todos los sujetos, porque al crear un lenguaje persuasivo que nos hace accionar de tal manera y crea un sistema de realidad, ¿sí? Ahora, no es la verdad, es un sistema discursivo que organiza lo real. Bueno, quise decir antes, o sea, a ver, si bien no dice persuasión, o sea, yo creo que me refería más bien a qué decía cuando querían persuadir, que era, o sea, concuerdo con que persuadían, ahora lo que decían en esa persuasión era que el lenguaje no era un instrumento, sino que era la fuente de la verdad. Y así, la función que le querían dar era La verdad, digamos, ¿cómo mezclas la persuasión con la verdad? Era la fuente de instalar un nivel que aparece como verdadero, pero no es la fuente de la verdad. Es lo contrario en esos términos, porque no hay una relación de adecuación del lenguaje con la cosa. Más bien por eso aparece todo el campo de la retórica con los sofistas, como dijo recién Lorena, no es la palabra, es la organización del discurso. Toda una gran habilidad en la lógica del discurso para instalar un orden de verdad, pero no es un acceso a la verdad. No hay tal verdad, ni importa que la haya. Por eso se inscribe en relación porque no hay verdad, no hay tal verdad. Ni siquiera ahora te ponen los datos, chicos. Te ponen un dato, te ponen otro dato. Ya, ¿qué creemos? ¿No creemos en ese dato? Uno te dice que es verdad, otro te dice que es mentira. ¿Cuál es la verdad? Es la lógica de persuadir mejor al auditorio que va a tener eficacia o no en el campo de lo real. Y si no tiene esa lógica de hecho lo que pasaba con Milei, unos 3 semanas atrás, ¿no? Y Caputo salía a hablar, no le creía a nadie, cada vez estallaba más todo. Ahora, tiene los dólares atrás, y bueno, los dólares sirven. Ahora, ¿eso es un sistema que está funcionando? ¿O porque le prestaron los dólares, más o menos le va a servir hasta octubre y vamos a ver lo que pasa por octubre? Que por suerte nos vamos a seguir viendo en el segundo cuatrimestre. Pero instala un nivel de crecimiento, de cosas no, estamos endeudados de acá mucho más, volvemos a estar endeudados, lo único que nos estuvo eso es que cualquier cosa vende dólares. Te están preguntando, che, ¿están vendiendo? ¿No están vendiendo? Es un caos, ¿no? ¿A qué estadística? Uno te presenta una estadística como si fuese la verdad y el otro te presenta la contraria en la estadística, ¿no? Si hay un universo de la posverdad, es el campo de la política. Por eso es una tarea cada vez más difícil, ¿no? De empezar a deconstruir el orden de lo político para poder poner en escena, no una verdad, el dispositivo ideológico que usan para construir esa verdad. Esa es la función de la semiótica. Desentrañar las condiciones ideológicas, lo que no está dicho en el texto, porque ellos se creen no ideológicos, lo que no está dicho en el texto, y que organiza el nivel de recursividad retórica que se tiene en el campo político. ¿Sí? Entonces, el lenguaje cumple esa función de construir el nivel de realidad a través de la persuasión, no de llegar a una verdad. ¿Sí? Esos son los sofistas. Llevan al extremo la arbitrariedad del lenguaje. ¿Sí?
Por eso lo vincula con Eco, y eso que la odiaba, sino Eco lo único que plantea es esta condición, ¿no? De que el lenguaje, Lorena, como no puede acceder a la verdad, ¿sí? Digamos, tampoco podemos decir que es una condición de la mentira, no es ni verdad ni mentira. Entonces dice, en realidad podríamos decir que la semiótica es una teoría de la mentira porque lo que se encarga es de pensar los niveles de persuasión en la lógica de construir un nivel de mundo, en la modo de construir un mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función que cumple ese signo en la organización social? ¿Sí? Ahora, Eco pone, también, y lo van a ver, una variable central que es la condición ética en el campo epistemológico. Uno no puede llegar a la verdad, ¿sí? Pero tiene que plantear éticamente el lugar desde donde habla, porque no hay sujeto que pueda acceder a una verdad. Todos hablamos desde un lugar, todos hablamos de un lugar ideológico. Entonces, la posibilidad de la ética está en evidenciar la propia, el propio punto de vista, ¿sí? Decir, esto no es una verdad, esto es la perspectiva que yo tengo respecto a este hecho, ¿sí? Que formo parte de esta condición ideológica. Lo que sería antiético es hacer creer que eso es una verdad cuando en realidad es un posicionamiento político ideológico, porque siempre es un posicionamiento político ideológico, incluso en las elecciones que nosotros hagamos, en los lazos interpersonales, casarnos, no casarnos, juntarnos, no juntarnos, ¿no? Monogamia, no monogamia, bueno, son todas miradas, perspectivas ideológicas que atraviesan nuestro modo de vincularnos con el mundo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y en el mundo de la abogacía supongo que debe pasar lo mismo, la condición ética en relación hasta, bueno, defiendo a este paciente, todos tienen este paciente, a este cliente, no sé cómo lo llaman, ¿no? Todos tienen derecho a ser defendidos. El cliente. ¿No? Sí, todas las personas tienen derecho a ser defendidas. ¿Para qué? Para que se haga justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos tenés un asesino, no estás tratando... A ver, eso depende de la ética de cada uno, ¿no? Exacto. Por eso hay algunos que se animan a hacer derecho penal. A mí no me gusta. Pero, ¿qué significa? Yo no le puedo negar el derecho al criminal de ser defendido. Obviamente, a mí no me va a gustar de que salga libre, pero no significa que, porque sea un criminal, merezca una pena superior al que se merece. Entonces, la idea es que cada uno reciba lo que merece en función de sus hechos, de sus actos. Sí, ahí ya pasa a ser y ese es nuestro el abogado, porque uno dice, yo no lo puedo defender, por ejemplo. Exacto. Ahí es entonces, cuando uno bueno, la ética es decir, yo no puedo, no va, claro. que lo defienda otro, yo no puedo. Ahora, si vos decís lo defiendo y no lo defendés, eso es antiética. Sí, sí, tal cual. ¿No? Por eso, entonces, o sea, el que lo defiende tiene que... Ahí aparece, perdón, lo último que quiero decir, en relación a estos problemas, la función de la ética como un elemento clave en relación a los modos de hacer y de decir en el mundo. No la relación con la verdad, con la ética, ¿no? Perdón. Tal cual. No, tal cual. De eso se trata y bueno, todas las personas tienen derecho a ser defendidas. Te estás perdiendo de ganar mucho dinero con el penal, te dicen. Bueno. Sí. Pero bueno, es un... A ver, no todos los abogados que trabajan con temas penales son libres de trabajar como quieran. El problema es que uno no trabaja con gente normal, común y corriente que está sufriendo por una pelea, por una discusión, por una cuestión de plata. Está trabajando con gente que no tiene buenos modales, que es agresiva, que es violenta, y siempre pasa, y esto en todos los ámbitos, y me ha costado incluso a mi familia explicarle, que cuando uno defiende a uno, el otro va a salir perjudicado. En mi caso es simple, soy madre, tengo 2 hijos. Cuando traté de hacer justicia, el otro se quejaba. Un día dejé de meterme y se enojaron porque yo no hacía justicia. Entonces, es muy difícil contentar a todos, pero eso la gente no lo entiende. No hay una balanza. No hay una balanza y la justicia es un tema, ¿no? Es todo un tema. No vamos a entrar ahí. Pero bueno. Me voy a tomar el tren y me muevo, ¿sí? Móvete, dale. Bueno,
Entonces, acá con los sofistas pasa eso. Entonces, si aparece pensemos en la epistemología filosófica, que están pensando en la relación con la verdad, cosa que la semiótica lo piensa en otros términos, como estaba diciendo recién con Eco, con la condición de la ética, con la función del lenguaje, con que el lenguaje es un modo de construir un mundo y un sistema de referencia, y eso define las acciones de los hombres, no llegar a una verdad ontológica, ¿no? Pero los filosofías estaban en estos pensamientos. Entonces, pues, los sofistas destruyeron toda esa posibilidad, ¿verdad? ¿No? El lenguaje es un acto de persuadir, el que mejor persuade, más nivel de credibilidad va a tener y va a instalar una realidad. Punto. Ahí viene Aristóteles. Y Aristóteles introduce un concepto central que es lo que nosotros llamamos el concepto. Saussure va a tomar esta idea del concepto aristotélico. Cuando él va a hablar del concepto en términos del significado, la base aparece en Aristóteles. Porque Aristóteles, frente a esta dicotomía entre el signo lingüístico y la cosa, introduce un tercer elemento, que es el concepto que él llama los afectos del alma. ¿Qué sería eso? Es como, él habla de que el concepto sobrepasa como los límites de una simple confrontación, es decir, entre lo natural y lo convencional. Estoy leyéndolo en el texto. Y a ver, Camilo, léelo. Dice, y sobre todo con Aristóteles, los primeros, entre otros, en dedicar a los problemas del lenguaje obras enteras, entra en un juego un tercer elemento, el concepto, un elemento crucial. De hecho, con esto la discusión puede sobrepasar los límites de una simple confrontación entre dos tipos de dependencia, natural o convencional, para acceder a una nueva formulación de toda la problemática. Tanto así que aparece más... Muy bien, eso es lo que estaba diciendo recién, ¿no? Hasta ahora estábamos en ese problema, la relación de naturalidad o de convencional del signo lingüístico con la cosa. Bueno, al introducir un nuevo elemento, que es el concepto, permite reescribir esta relación. Claro, las cosas que se verifican en la voz, son símbolos de los afectos del alma, y los escritos son símbolos de las cosas que están en la voz. Bueno, eso es una parte más periférica del pensamiento aristotélico, pero sí, ahí lo que está diciendo es que él le está dando una prioridad al signo fónico, al hablado, ¿no? Cuando uno habla en relación al, por ejemplo, Saussure, cuando habla de significante, ¿no? Habla de un significante corte acústico en relación a la sonoridad, pero la escritura es también icónica, ¿no? Entonces ahí esto deviene, ¿no? También, ¿no? Esto después lo va a deconstruir Derrida, de la importancia que Occidente le da a la condición de la sonoridad, la relación con el verbo, eso después también lo va a trabajar San Agustín, ¿no? Dios dijo y la luz se hizo, ¿no? Entonces, ahí le da una primacía a los significantes orales por encima de los escritos. Dice que los significantes orales, que, ¿cómo lo llama? Perdón, se me fue la palabra, ¿no? Dice, signos gráficos, signos... Tengo símbolos gráficos o fónicos. Fónicos. Los fónicos, ¿no? Son aquellos que están vinculados a la condición de los fonemas, ¿no? De la condición acústica. Esos signos tienen una relación más cercana con los afectos del alma que los signos escritos, que son traducciones de los signos fónicos, que a su vez traducen los afectos del alma. Ahora, la pregunta acá, lo importante es la noción de afectos del alma en Aristóteles, que los afectos del alma es el concepto que se va a materializar en estos signos fónicos y signos gráficos, pero yo les pregunto, ¿qué serían los afectos del alma? ¿Qué es los afectos del alma? Es lo que él produce como intermediación entre la cosa y el signo lingüístico, o sea, los signos fónicos. En el medio, mediando, más que en el medio, mediando están los signos fónicos. Perdón, los afectos del alma. ¿Qué es eso? ¿Será como el pensamiento, en un sentido? ¿El pensamiento del individuo? Claro, es
la imagen es un aspecto que llega al alma del sujeto, ¿no? De un sujeto universal, ¿no? Entonces ahí la relación, digamos, del signo lingüístico con la cosa está mediada por el modo en que las cosas afectan al alma del sujeto, afectan al sujeto. Entonces, en ese ser afectado por la cosa, los individuos, los hombres, crean una imagen, que sería el aspecto del alma, una idea de la cosa. Una imagen especular de las cosas, dice, claro. Claro, exacto, que tiene que ver con la condición de cómo las cosas refractan al alma humana. Esa relación es lo que sería una imagen que nosotros nos formamos de la cosa, no es la cosa, es la imagen que nos formamos de la cosa. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a decir Saussure? Nunca vemos el árbol en su condición, la cosa del árbol, vemos la idea de árbol, la idea que tenemos de árbol, no el árbol. ¿Sí? Yo tengo una consulta. Sí. Perdón, por ahí es un poco enroscado, pero ¿los afectos del alma no estarían también condicionados incluso por el signo? Es decir, o sea, a mí algo que me produce tristeza puede producirme tristeza como por una cuestión natural de que me entristezca, como no sé, ver un perro lastimado, por ejemplo, eh, o bien puede producirme tristeza como consecuencia de los signos a los cuales estuve expuesto a lo largo de mi vida. Bien. No sé, por ejemplo, a alguien le puede poner más triste que a otra persona distintas cosas. Bien, bien. Para la semiótica, digamos, esta condición de los afectos del alma, que son imágenes especulares de las cosas, como leyó recién Camilo, no es así. Para la semiótica, los afectos del alma, que sería el concepto, la idea que yo tengo de, ¿sí? Que la formo por mi experiencia en la cultura, ¿no? La idea que yo tengo no es un acto de intelección solamente, es un acto de experiencia. ¿Sí? La idea que yo tengo de tal cosa, para la semiótica no es especular, está construida socialmente. ¿Sí? Para Aristóteles todavía sí, pero bueno, ya da un primer paso de que dice no hay una relación entre la palabra y la cosa, sino que hay un modo en que los hombres aprenden el mundo a través de cómo son afectados. Eso es lo que es importante en Aristóteles, esa condición de afecto del alma. Para la semiótica está organizada por un signo y esa relación es sígnica, digamos que es arbitraria también, y no tiene una relación especular. Pero para Aristóteles sí, porque lo que hace Aristóteles, y yo te voy a contestar la segunda parte de tu pregunta, pero lo que hace Aristóteles es volver a restituir la posibilidad de una gramática, de un conocimiento, porque los sofistas lo habían tirado por la borda, esto es artificial, esto es una teoría de la mentira, no hay posibilidad de conocimiento. Aristóteles dice no, hay posibilidad de conocimiento porque el modo en que somos afectados por las cosas genera ese afecto del alma, es una imagen especular de las cosas. Por lo tanto, podemos conocer. ¿Sí? En cambio, lo que no es especular es la relación de los signos fónicos, que leyó Camilo, con el afecto del alma, ni los signos escritos con los signos fónicos, que son traducciones, son todas traducciones de eso. ¿Sí? Eso por un lado. La semiótica, la única diferencia que dice es que entre los afectos del alma y las cosas, la relación no es especular. ¿Sí? Y en ese punto se mete lo que vos decís, a cada uno le va a afectar de manera distinta. ¿Sí? La semiótica no se mete en el campo de la psicología. La semiótica se mete en el campo de las significaciones sociales. ¿Sí? Entonces los modos en cómo una determinada sociedad establece una relación afectiva con alguna cosa del mundo. ¿Sí? Hay un límite, no podemos entrar en la subjetividad de todo, pero sí podemos entrar en, por ejemplo, vinieron dos ejemplos. Socialmente, últimamente, voy a ser un poco provocativa, chicos, es todo discutible, pero más que nada para provocar un poco. Últimamente hay más cuidado, miren que yo soy vegetariana y amo los animales. En las redes, una exageración por el cuidado de los animales, ¿no? Excesivo de, buenísimo, ¿no? Me encanta. Pero así, todo el cuidado animal, y una apatía cada vez más grande sobre la gente que está siendo excluida del sistema, por ejemplo, durmiendo en las calles, que ya está casi naturalizado ese signo.
Perdón. Entonces la relación afectiva con eso es menor, porque está naturalizado por el dispositivo ideológico, que es la relación afectiva con un perro lastimado. Me acordé por lo del perro lastimado. ¿Sí? Es que, de hecho, perdón, yo te iba a seguir el ejemplo con eso en referencia a una situación que sucedió el año pasado, que una mujer le sacó un perro a una persona que estaba en situación de calle porque decía que ese perro no podía vivir en esa situación. Y la chabona había filmado cómo le sacaba el perro y el tipo que estaba en la calle estaba llorando a los gritos porque le vuelvan el perro. Y mientras la tipa se llevaba el perro porque decía, no Aparte puede. el perro no puede vivir en esa situación, pero la persona sí. Pero la persona sí, claro. Es, o sea, de un horror tremendo y cada vez más naturalizado está eso. Entonces, la relación del afecto que vos decís de la tristeza es de uno y es de otro, en parte sí, y en el campo que es lo singular, la semiótica no se mete, y en parte está construida socialmente esa relación, ¿sí? De afección o de tristeza o de alegría frente a determinadas cosas. O, por ejemplo, la situación de no, digamos, de un veganismo ideológicamente extremo, ¿no? De, bueno, ¿no? Porque lo estamos explotando a los animales. Sí, todo bien, pero la yerba que te estás tomando, la están explotando a todos los misioneros que la están plantando de sol a sol. Entonces no comas yerba tampoco, porque la explotación es estructural del sistema, ¿sí? Entonces, pero eso está naturalizado. O sea, ¿ves cómo la condición afectiva con las cosas del mundo varía históricamente? ¿Sí? Bueno, en esos puntos sí se puede meter la semiótica, en cuáles son los discursos que legitiman ciertos modos por sobre otros, y que por lo tanto, al ser legitimantes, van a determinar los modos en que yo me siento y percibo el mundo. Ahí se mete la semiótica. ¿Sí? Sí. Bueno, qué sé yo, eso es verdad. No es lo mismo tener un hijo que pero bueno, cada uno tiene lo que quiere, ¿no? También digo. Es verdad que cada vez se tienen menos hijos, ¿no? Pero eso también viene ahí como del discurso, ¿no? Que hay problemas con la natalidad. Entonces, bueno, lo que pasa es que como es tan difícil sostener un hijo hoy en día, uno lo piensa 5 veces, ¿no? Porque antes había cada vez más disponibilidad. Pero bueno. Parece un poco raro, sí, he visto en la calle caminando que, ay, hijita, vení, es un perro. Por ejemplo, que se me venía encima, me choca un poco. Pero bueno, la sensación de que una persona elija compartir la vida con una mascota me parece buenísimo. Cada uno elige como quiere, ¿no? Pero hay ciertas cosas que llaman la atención. Sí, lo raro es cuando se trata como un hijo, ¿no? Pero bueno, esas cosas, sí, exacto, coincido, ¿no? Ya ahí es como un extremo, ¿no? Bueno, pero ven que esas son variaciones socioculturales también las que se establecen en los modos de, ¿no? Por eso. Bueno, entonces acá lo que importa de Aristóteles es que él restaura la posibilidad del conocimiento a través de la noción del concepto, porque para Aristóteles el concepto, que es igual al afecto del alma, sí mantiene una relación especular, es una imagen especular de la cosa. Para la semiótica no, esa relación es también fuertemente arbitraria. ¿Sí? Bien. Pero vemos cómo lo que le importa acá a Cassetti es retomar esta idea del concepto, como una idea que nosotros nos formamos de las cosas, nunca son las cosas. El árbol no es el árbol, es la idea socialmente que tenemos de árbol. ¿Sí? La política no es la política, es la idea social que tenemos de la política. ¿Sí? Por eso no hay una verdad atrás de la idea. Es la idea, punto. La idea socialmente que organiza los modos de percibir el mundo. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. Después de Aristóteles aparece una nueva problemática que está con los estoicos, ¿no? Y ahí lo que le interesa a Cassetti es dar cuenta de cómo uno de los aspectos fundamentales de la semiótica contemporánea, que es el problema del discurso, ¿sí? Porque Saussure trabajaba en el campo de la lengua, por fuera de los actos de habla, no pensaba el lenguaje inserto en las condiciones de los actos de habla comunicacionalmente concretos, ¿sí? Él decía, eso no se puede estudiar, porque es individual. ¿Sí? Nosotros ya vimos que después se lo va a cuestionar eso, pero hoy en día sí se puede estudiar el discurso, ¿no? Digamos, uno puede agarrar el discurso de Caputo y analizarlo semióticamente y ver cuáles son las palabras que usa, a qué sujeto se está dirigiendo, eso tiene que ver con el análisis del discurso. ¿A quién se dirige? Pues no le habla a todos los ciudadanos, le habla a alguno. ¿A quién se dirige? ¿Cuál es la estrategia retórica que toma para convencer, para generar un convencimiento? ¿Cuál es el objetivo? ¿No?
esos campos, digamos, se puede tomar el discurso y analizarlo, ¿sí? En todas sus operaciones retóricas, ¿sí? Iba a decir otra cosa que lo le... Ay, me olvidé del otro ejemplo, que era algo de Caputo también, bueno. Que lo había dicho Berco, que también hace un análisis discursivo de los discursos políticos. Hay algo interesante, perdón, que hacen, que es esta introducción del concepto de los argentinos de bien, por ejemplo, ¿viste? Como esa situación de polarización de yo soy un argentino de bien y por eso te voy a votar. Como hay algo ahí que es muy claro y también muy simple, pero a la vez no, porque es como crear este concepto. Los argentinos de bien. Sí. Me mata. O sea, pero por eso lo traigo. Todos somos zurdos, los que no estamos de acuerdo con él somos todos zurdos. Incluso el peronismo, que el peronismo no es zurdo, por Dios. No. El peronismo siempre defendió el capital, ¿no? Bueno, está bien, defiende la justicia social, pero en el campo capital, ¿no? Es que se simplificó muchos conceptos, como es eso, como que se simplificaron muchos conceptos para generar enemigos. Como bueno. Es que la búsqueda de la eficacia es construir el enemigo. Si no, claro. Si no, ¿no? De hecho, la publicidad que propone ahora para la ciudad es eso. Los únicos que podemos terminar con el kirchnerismo somos nosotros. O sea, es la única propuesta que tiene, terminar con el kirchnerismo. ¿Sí? Bueno. En fin, pero más allá de eso, lo que es tremendo en el campo discursivo de la presidencia actual, eso es lo que decía Berco, me acordé, que estaba en la Feria del Libro, presentando el libro, y antes un tipo le dice, que lo escucha un amigo, le dice, zurdos de mierda van a desaparecer. Y él dice, bueno, frente a toda la... más allá de la connotación que tiene la palabra desaparecido, ¿no? En la Argentina, que la dicen todo el tiempo, ¿no? Vamos a clavarles el cajón, van a desaparecer los periodistas, eso dijo Caputo. Más allá de esa connotación, zurdos de mierda van a desaparecer. Y dice, bueno, me lo dijo un tipo. Dice, pero acá el problema no es esa persona. Acá el problema es que ese discurso proviene de arriba, de la entidad presidencial, que se empieza a desparramar y a tomar como legitimidad en el campo de lo social. Y lo que es preocupante es que los argentinos soportemos el nivel de violencia ejercida desde el poder político en el campo del discurso de una manera culos, no, ya ni me acuerdo, mandriles, le vamos a dejar el orto abierto, y todo pasa como si nada, casi como ver a la persona en la calle y seguir caminando como si nada. Es más, se lo empieza a reproducir. O sea, ¿cómo fue posible que la Argentina soporte semejante nivel de violencia en el discurso de un presidente que nos tiene que representar a todos, a los que lo votaron y a los que no lo votaron? O sea, y eso después se inscribe en el campo de lo social y se reproduce, y empiezan a aparecer las escenas de violencia en el campo de lo social, en lo cotidiano. Después hay una persona que ejerce una violencia contra tal, porque se reproduce ese orden del discurso. O sea, estamos en un nivel catastrófico, que sea tan naturalizado el orden de gracioso de las violencias que se ejercen por parte del poder político. Tremendo, ¿no? Que dice, no es rarísimo nomás el amor a un ser vivo y que dependen de nosotros, no es tan profunda la cosa, jaja, vestidos como humanos. Vieron que trae polémica al mundo de los animales. Bueno, sí, son seres vivos que dependen de nosotros. Yo tengo una gata que la amo, la extraño, todo, sé que no es mi hija y que no tenemos un hijo, pero sé que depende de mí, la gatita ahí. Y que si la largo a la calle la mato, porque ya no tiene el código de guerra en la calle, ¿no? No es que la saca a un campo, pastizando con otro gato, ¿no? Entonces uno tiene una responsabilidad. Sí, exacto, hay un nivel de violencia contenida fuertísima,
pero me parece medio catastrófico que se legitime tanto, ¿no? Es por eso. Un horror. Bueno, tenemos que deconstruir, chicos, ese discurso violento. Más allá de la ideología, si es más de derecha, más de izquierda, si quiere el liberalismo económico, si no lo quiere, o sea, es como tiene que haber un límite, ¿no? Bueno, sigamos. Los estoicos. Los estoicos introducen una nueva variable que también va a ser importante en el campo filosófico, que es la noción del campo del discurso. ¿Sí? Ellos trabajan con una estructura triádica, ¿no? También. A ver quién la puede explicar. ¿Alguien que no haya hablado hasta ahora? Bueno, Mercedes, dale, vos que. A ver, dale. Perdón. No, buenísimo, buenísimo. Lo que yo tengo es como que trabajan con el lecton o el semainoinen o algo así. Yo también, no me acuerdo el nombre, para decirlo bien, porque... Ay, esperen. Tranqui. Si no lo busco ahora. Acá está. A ver. Semainomenon, lecton, Eso. rema y axioma. Ah, no, lecton y semainomenon es lo mismo. Sí, lecton o semainomenon, que es como el sentido o el contenido como significativo. Después el semainon, que es el primero, ¿qué sería el semainon? Es como lo que se dice, o sea, lo fónico o lo escrito, como exacto, es la entidad representación. Física. La entidad física de lo que aparece, muy bien, muy bien. Puede ser lo fónico, lo escrito en el campo del signo lingüístico. Bien. Sí, y por último está el pragma, que ¿y el semainomenon qué es? Que vos decís que es el lectón. ¿Qué es el lectón? Muy bien. El sentido. El sentido, ¿no? Se arma sentido cuando se une, ¿no? El semainon con el semainomenon. O sea, cuando vos armás la idea de lo que sea un árbol, armás la idea de lo que es un perro, armás la idea. Ese sentido es el sentido, lo dicho por el texto, es el semainomenon. Muy bien. ¿Y el pragma? Es como la cosa designada. Exacto. Eso no es que uno llega al pragma, ¿no? El pragma es que todo lenguaje presupone que hay algo a lo cual ese lenguaje designa. O sea, yo puedo decir Dios, y Dios, ¿no? Designa un pragma, designa una entidad. Puedo o no creer, pero ese Dios no es solamente el sentido de Dios, es la pertenencia a que ese sentido se ancla con la idea de que atrás del sentido está el objeto, Dios. ¿Sí? El pragma es esa entidad física a lo cual refiere el sentido. ¿Sí? No es que sea el lugar de la verdad, es aquello a lo que yo digo, la palabra luna, ¿no? Tiene luna, que es un semainón, ese signo gráfico, un semainomenón, que es lo dicho por la palabra luna, puede ser luna llena, ¿no? Una menguante, lo que fuese, ¿no? O noche de luna, ¿sí? Y al mismo tiempo, cuando digo noche de luna, designa un pragma que es distinto a decir luna menguante, por ejemplo, ¿sí? Es como que la palabra se sostiene en que presupone un referente, algo que está fuera de la palabra. ¿Se entiende? Ese es el pragma. Aquello a lo que refiere el sentido. Ese pragma, esa relación entre el lectón y el pragma, aquello a lo que refiere el sentido, se arma para los estoicos en el campo del discurso. Por eso ahí ellos separan dos tipos de signos, los categoremáticos y los incategoremáticos, que sería el rema y lo que sería el axioma o juicio. ¿Sí? Si yo digo la palabra rema sola, rema, que es una palabra, ¿sí? Un nombre, ¿sí? Es un signo incompleto. Yo puedo decir luna y luna tiene muchas acepciones posibles. ¿Sí? No puedo entender el semainomenón de luna. ¿Sí? Si bien hay algo de lo dicho,
aquello a lo que apunta eso dicho no lo puedo comprender. En cambio, si yo digo luna de miel, ¿no? O yo digo noches de luna llena, aparición de no sé qué, ahí ya hay una organización propositiva que organiza esa palabra en términos de un axioma, en términos de la organización. Por eso se vuelve completo, porque puedo referenciar a qué cosa se está haciendo referencia con ese lector. ¿Sí? ¿Queda claro? Por ejemplo, la palabra hombre. Yo digo hombre, puedo hablar de hombre como ser de la especie, hombre como ser racional, hombre como varón, ¿sí? Etc. Hombre como sujeto moderno, que apareció en la modernidad. Por ejemplo, Foucault dice, los hombres no existían todavía. Uno, si lo toma en lo literal, dice, ¿cómo no existían todavía? No existía el hombre en términos modernos. El hombre como categoría hombre, productor del conocimiento, etc. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto es importante porque acá ubica las condiciones de lo dicho, o sea, del sema y nomenon, como un problema que se organiza en el campo del discurso, no solo en el campo de la palabra suelta, gramaticalmente suelta, significado significante, sino de la ubicación de esa palabra en el campo discursivo. Ahí el campo de la referencia se complica, porque yo digo, el referente del árbol es el árbol, ¿no? Ahora, también esa condición de referente puede variar de acuerdo a cómo se utiliza esta palabra en un contexto comunicacional, ¿sí? En una frase, en una articulación del discurso, que es lo que me va a permitir acceder a un nivel de referencia, no a la verdad, a un nivel de referencia construido por el discurso. ¿Sí? Bueno, ves que acá después viene San Agustín, ¿no? San Agustín, ¿qué variable introduce? Más rápidamente, porque ya quiero llegar a otra parte. Bueno, lo digo yo, ahora sí pasamos rápidamente a otra parte. San Agustín introduce el problema de la sociabilidad del signo, ¿no? Él hace una diferencia y dice que los signos son, y ahí también se vincula esta idea un poco sociolana, los signos son cosas que se crearon para comunicar, ¿sí? O sea, los signos son cosas que significan otras cosas, a diferencia de los signos que él va a considerar signos naturales, ¿no? Los signos son cosas que significan otras cosas, y las cosas son las cosas que son, que no tienen una función de comunicar, ¿sí? O de significar. Las cosas no tienen función. Para San Agustín hay una diferencia entre el signo como vinculado a un uso, las cosas se usan de modo tal que sirvan para comunicar, y también en el uso, las cosas se usan de un modo tal que no sirven para comunicar. ¿Sí? Por ejemplo, el humo se usa para comunicar la cercanía de un enemigo, ¿no? O el humo se usa para comunicar, entonces es una cosa que se usa para comunicar, para significar algo. Esa relación, digamos, es natural, ¿sí? Porque no hay una intencionalidad del humo para comunicar, para significar. En cambio, hay otras cosas que se usan para significar, que son convencionales, creadas por el hombre para significar. Entonces acá lo que él introduce es una complejidad en el campo del signo. Primero, lo saca ya del campo lingüístico, no está hablando más del signo lingüístico, está hablando de las cosas del mundo, y algunas cosas son signos y otras cosas no son signos. Las cosas que son signos son las que se usan para significar, y las cosas que no se usan para significar son meras cosas. Me lo pongo, lo uso, una función oculta. ¿Sí? Dentro de las cosas que son signos, pueden haber algunos signos que son naturales, como el humo y el fuego, y otros signos que son artificiales, como el sistema lingüístico. ¿Sí? Acá lo que introduce... Okay. Sí. Profe, parece que el humo nos va a indicar que tenemos papa. ¿Qué? Parece que ya tenemos papa. ¿En serio? ¿En Bien. serio? No sé, en 2 horas avisan. Así que bueno. ¡Ay, Dios! Así que bueno, ahí tenemos un ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo de lo que significa el humo. ¡Qué noticia! Tenemos papa. Sí, vamos a ver quién es, ¿no? Porque el que tuvimos último fue un genio, ¿no? Va a estar difícil. Me sorprendió, me sorprendió. No daba anuncios, pero me sorprendió. Bueno. Bueno, entonces, acá lo que importa, ¿sí? Es todo este campo en la presemiótica. Lo que estamos viendo acá es cómo
desde el punto de vista filosófico, porque estamos pensando en la condición de la verdad entre el lenguaje y las cosas, ¿sí? Si mantiene una relación de arbitrariedad, si no la mantiene, después ya se va saliendo de ese problema y empiezan a aparecer los problemas en torno del discurso, de la significancia, ¿no? Como los estoicos, que está buenísimo, Aristóteles, que ya empieza a introducir la noción del concepto, pero es que Aristóteles todavía lo trabaja como posibilidad de un conocimiento universal, a ver si se pueden conocer las cosas del mundo a través de los aspectos del alma. Entonces, esa es la epistemología. Bueno, lo que le interesa a Cassetti es tomar algunas cosas que ya se venían pensando en el campo filosófico y que hoy forman parte de la semiótica. Por eso vincula a los estoicos con los problemas del discurso, a los sofistas con la teoría de la mentira de Eco, ¿sí? A Aristóteles con Saussure en respecto a la noción del concepto. Dice, bueno, son nociones que ya se venían trabajando, la semiótica no surge de la nada e inventa todo, sino que también tiene sus derivados epistemológicos, esta idea de dar predominio al oral por encima de lo escrito, o esta idea de dar, de pensar el concepto en estos términos de la idea que se forman como aspectos del alma, ¿sí? O sea, devienen también de eso. Ahora, lo que aparece con Saussure y con Peirce es que se institucionaliza, como dijimos al principio, una disciplina que se va a encargar ya no del problema ontológico de la relación entre el lenguaje y las cosas, sino desde el punto de vista de la significancia, cómo las cosas del mundo significan y cómo esas condiciones de significancia nos permiten operar en el mundo, nos definen nuestras pautas de conducta, no una relación con la verdad, sino una relación con la función, la funcionalidad que ese texto, discurso, imagen cumple en la construcción de una realidad o de una verdad. No es la verdad, en la construcción de una verdad. ¿Sí? Por eso hay una frase que nosotros siempre repetimos, que es la realidad se construye como un modo discursivo, es un constructo discursivo. Aquello que nosotros llamamos por realidad es un constructo discursivo, no es nunca el acceso a la cosa, es un constructo discursivo que nos condiciona los modos de percibir el mundo. Como decíamos antes, con relación a los perros, los hijos, los perros, la señora de la calle, ¿no? Los veganos. Bueno. En el capítulo 2, lo que va a plantear Cassetti es, ¿me están siguiendo? ¿Todo bien, chicos, chicas? Sí, sí. Bárbaro. Una pregunta. Sí. ¿Qué habías dicho que era todo lo que no era signo? Las cosas, para San Agustín eso, ¿eh? Ah. Las cosas, son las cosas, objetos materiales que no están usados para comunicar. Y los signos son algunas cosas, objetos materiales que se usan para comunicar. Ahí lo que hace San Agustín es, primero, que saca el problema del signo solo del campo lingüístico, como se venía trabajando hasta ese momento, que está en la Edad Media, y por otro lado, incorpora la función de uso, porque ¿de qué depende que una cosa sea usada para comunicar? Del uso que la sociedad da de esa cosa. ¿Sí? Bien. Entonces, estábamos, capítulo 2. En el capítulo 2 lo que va a presentar Cassetti es, retomando un poco el planteo del inicio del capítulo, cuando decían, miren los problemas que tenemos en el campo semiótico contemporáneo, la dispersión del objeto de estudio, los problemas de terminología, etcétera. Lo que quiero decir es decir, bueno, lo que tenemos hoy en día es que la semiótica se mueve fundamentalmente en tres ejes, ¿sí? Hay algunos que siguen más una línea, otros más otra, pero sistematizando los ejes en los que se mueve la semiótica, cuáles son los campos en los que se mueve la semiótica, podemos hablar de tres campos. Uno que es la semiótica de la comunicación, otro la semiótica de la significación y otro la semiótica de la producción. Si bien están interrelacionados, porque no se puede hablar de comunicación sin significación, ¿sí? Y la significación está ligada a la producción, o sea, están fuertemente ligados, hay algunos autores que priorizan más un campo por sobre otro, ¿sí? Y entonces ahí él va ubicando, los autores más contemporáneos, en qué área se mueven de la semiótica y explicando algunos problemas que son específicos de cada una de estas áreas. La de la comunicación, la de la significación y la de la producción. ¿Lo leyó en el capítulo 2? ¿Quién lo leyó? A ver.
Ahí Mercedes hizo que sí, ¿qué más? Camilo dijo que no. ¿Lograron leerlo o no? Sí, no lo terminé, pero sí lo leí. Llegué hasta semiótica y comunicación, como la introducción principal y semiótica y comunicación. Bueno, la semiótica de la comunicación, ¿cuál sería lo que trata? ¿Cómo se define la comunicación? Muy bien, trabajaron con Cristeva, está bien. Vamos a dejarlo de la semiótica. Cristeva está en el campo de la semiótica de la producción. ¿Sí? Si tomamos las categorías de Cassetti, está más vinculada a la semiótica de la producción. Bueno, un esquema muy básico de la comunicación, ¿sí? Lo trae primero Saussure, ¿no? Que dicen que A y B se comunica gracias a un proceso fisiológico, físico y psíquico, ¿no? Fisiológico porque se requiere todo un sistema fisiológico para que el sonido que tengo en la mente pase por la boca para ser emitido. Físico porque pasa por una señal del aire que garantiza que llegue al oído de B. Y psíquico porque el signo lingüístico es de carácter psíquico. O sea, yo escribo la relación entre un significado y un significante en la mente. ¿Sí? O sea, en la mente voy fijando la idea de que eso que veo es un árbol. ¿Sí? ¿A través de qué? De la experiencia. Entonces, para Saussure, A y B se comunican, ¿sí? Está garantizada la comunicación como, la piensa como pasaje de información, si conocen el código. Si A y B, ¿no? Obviamente, para que haya una comunicación tiene que haber un locutor, un emisor, un canal, que puede ser el aire, ¿sí? El aire o el teléfono, la máquina, lo que fuese, y un código, ¿sí? El código es lo que garantiza que A y B se comuniquen, ¿sí? Porque puede haber, me puede estar hablando, como hablamos el otro día, el ejemplo de un chino, y yo no entiendo nada, por más que me llegue la señal, no voy a poder comunicar. Entonces, si A y B comparten el código, logran comunicarse y Saussure piensa la comunicación en estos términos: transmisión de información. ¿Sí? Bien. Ahora, en los problemas de las perspectivas más contemporáneas, Saussure decía que los actos comunicativos concretos no pueden ser analizados porque dependen de variaciones individuales, pero que sí se puede analizar el código, que es la ley. ¿Sí? Bueno, ya a mediados de la década del 50, Jenslev, Martinet, Bushnell, que siguen la lingüística saussuriana, dicen que no, que se puede pensar el campo comunicacional a través del campo del discurso. Y entonces toman como objeto de la semiótica, por ejemplo, nunca lo pronuncio muy bien, se lo voy a escribir acá, chicos. No sé cómo se pronuncia, me suena medio raro. Ahí está. ¿Sí? Habla del acto escénico. ¿Sí? El objeto de estudio para la semiótica comunicativa va a ser el acto escénico. ¿Qué es el acto escénico? El acto escénico se inscribe en el proceso comunicacional. ¿Sí? Y puede ser analizado en el campo del proceso comunicacional como aquella, digamos, como si fuese un lectón, ¿sí? O sea, como decíamos antes con los estoicos, ¿recuerdan que decíamos que la palabra por sí misma es incompleta, que lo que define el campo comunicacional de la palabra es su inscripción en el campo del discurso, ¿sí? Entonces, el acto sémico puede ser reconocido como tal, ¿sí? A partir de su ubicación en el campo del discurso, cómo están articuladas el orden de lo dicho. A partir de ese orden de lo dicho yo puedo reconocer un acto sémico tanto por la intencionalidad como por la relación de la modalidad del discurso. ¿Sí? Ahí empieza a, por ejemplo, a ser relevante, ¿sí? La condición de, bueno, lo que decíamos recién, ¿es pertinente ese discurso en el campo de una figura presidencial?
Bueno, pareciera como que sí, porque se está aceptando socialmente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las lógicas que regulan los actos émicos, ¿no? Que va de un locutor a un emisor, ¿sí? En la cual en el campo del discurso pueden incluirse cosas como les dejamos el culo como los mandriles, zurdos de mierda, ¿no? Entonces, ahí hay una redescripción de la posibilidad de lo dicho en el campo del discurso, ¿sí? Y puede ser analizado desde el punto de vista comunicacional, no en un sentido gramatical del término, sino en un sentido de lo que acá habla Martínez también, de pertinencia y función dentro del campo del discurso, ¿sí? ¿Me siguen o no? ¿Sí? Bueno, la pertinencia y la función no son cosas que sean por fuera del campo de la comunicación, se define en el campo comunicacional, ¿no? Por ejemplo, la función es, si yo tengo la función de defender a alguien en el campo del derecho, bueno, ¿cuáles son las relaciones de pertinencia textual que me van a ayudar a mí a defender a esa persona? Entonces, como decía antes Lorena, bueno, voy a elegir aquellas cosas, ¿sí?, que permiten resaltar ciertos artilugios del lenguaje y dejar invisibilizadas las otras. No es que miento en sentido estricto, pero sí establezco una relación en relación a la función que cumplo, que es la defensa, de orden de pertinencia para dar credibilidad a mi discurso, ¿sí? Entonces, los valores que empiezan a jugarse en el campo de la comunicación son estas nociones de la función de un discurso en el campo de la política, en el campo del derecho, en el campo no pueden analizarse las cosas por fuera de la función, sino que el discurso se inscribe en el campo comunicacional. Y es ese campo comunicacional, a partir de detectar cuál es la función que cumple, que va a establecer las relaciones de pertinencia textual y contextual. ¿Sí? Textual dentro del propio texto y contextual, que es la relación del texto al contexto en el cual se ha dicho eso. ¿Me siguen? Bien. Acá lo que empieza a aparecer es otra noción de la comunicación que es más compleja, y esto lo trabaja ECO también, ¿sí? No es que si A y B conocen el código se comunican. No. Si A y B conoce el código, no se garantiza la comunicación, porque B, que está en otro contexto, puede producir sentidos que no estaban previstos por A. ¿Sí? Entonces empieza toda la cadena de malos entendidos. La comunicación es el arte de los malos entendidos, ¿sí? Entonces, no es que A y B, porque comparten el código, se transmite la información, sino que como B está en otro contexto, produce relaciones de sentido que no estaban contenidas en A. Por ejemplo, y acá aparece ECO, dice, no importa que el emisor sea una fuente humana, puede ser cualquier fuente, puede ser el emisor desde el punto de vista de la comunicación, puede ser una máquina, puede ser una nube, puede ser cualquier significante que aparezca en nuestros sentidos, ¿sí? Puede tener o no intención de comunicar el emisor, ¿sí? Puede ser humano o no humano, el emisor no importa. Entonces ECO va a cambiar la noción de emisión por la de fuente. Es una fuente, transmisora de una señal, ¿sí? Eso, ¿qué es lo que se pasa de la fuente al receptor? No se pasa el mensaje completo. Se pasa una señal, que es una articulación significante. Se pasa una señal, ¿no?, que tiene una entidad física. Es una entidad física que se transmite de la fuente a alguien que recibe esa señal, esa entidad física. Esa persona que recibe la entidad física arma una relación, o sea, dice, esta entidad significa tal cosa, ¿no? O sea, junta la señal a un contenido. Por eso ECO va a decir que el campo de la comunicación es una constante producción de signos, porque cuando se llegan las señales, es el receptor el que produce la respuesta interpretativa para esa comunicación. Entonces, no hay linealidad en la comunicación, no hay especularidad entre el emisor y el receptor, más bien es el receptor el que construye el sentido, ¿sí? Por eso, por ejemplo, cuando aparecían los discursos de Caputo en su momento, él creía que iba a dar una estabilidad, pero la recepción era tan mala
los periodistas, todos, ¿no? Diciendo nadie le cree nada porque faltan los dólares, hasta que no llegaron los dólares no se calmó, ¿sí? Entonces, por más que diga lo que diga, digamos, la recepción que tuvo ese discurso fue bastante nefasto. Por eso se cayó durante 3 o 4 semanas hasta que llegaron los dólares, ¿sí? Porque iba en contra de la intencionalidad del discurso. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, son las respuestas interpretativas de los usuarios, por eso yo me pregunto, bueno, las respuestas interpretativas de los usuarios frente a este nivel de insulto, ¿sí? Todo aceptado, ¿sí? Entonces, bueno, hay como decía ahí la compañera, bueno, ¿sí? Hay una condición en otros términos ahí, ¿no? Que no es la persona, es el entramado sociocultural lo que da lugar a esa formación discursiva, ¿no? Y es lo que hay que pensar, ¿no? Qué tan roto está ese entramado sociocultural para que se pueda aparecer una figura como pertinente, ¿no? En las acciones de la... ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. Más allá, digo, de la ideología en términos de mercado, digo en los modos de comunicarse con los ciudadanos, ¿sí? Que son cosas que estamos permitiendo de una manera avasallante. Bueno. Entonces, la comunicación desde el punto de vista moderno, en realidad no hay un código que se mantiene igual entre el emisor y el receptor. El emisor no tiene que tener intencionalidad y lo que define el campo comunicacional es la respuesta interpretativa del receptor. Eso lo van a ver la semana que viene con Vane, con él, ¿sí? Fuertemente. Eco está trabajando muy fuertemente en la teoría de la comunicación, ¿sí? Después la teoría de la significación se inaugura fuertemente con Barthes y tiene que ver con la significación es la relación de un significante a un significado. Eso ya lo vimos la vez pasada, ¿sí? ¿Tienen preguntas, chicos? Pregunten, ¿eh? Creo que estoy hablando un poco sola ahora. ¿Es así o no? No, profe, nada que ver, solo que como no lo leí aún, no sabría todavía qué preguntarte, pero igual apenas, o sea, esta semana lo termino de leer. Dale, dale. Buenísimo, lo leen y después lo seguimos conversando. ¿Vieron qué diferencia que hay entre un capítulo cuando lo trabajan y un capítulo cuando no, no? Hay mucha diferencia. Bueno. Entonces, lo que les decía, el campo de la significación aparece más fuertemente en la década del 60 y se vincula con el análisis, digamos, ideológico de los sistemas de significación. Por ejemplo, Barthes, que lo van a ver, Barthes dice, a ver, para la moda, si bien es algo que uno se pone la ropa porque necesita la ropa para vestirse, ¿sí? La moda no cumple, la función de la moda no es la vestimenta. Porque si fuese por el punto de vista de la vestimenta, a mí una remera o un pullover me puede durar años. Y sin embargo, a los 2 o 3 años ya lo quiero cambiar, más o menos, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque la moda, lo que es la función de la moda no es la vestimenta, sino la función es la de significar. La moda connota, significa un tipo de personalidad, un tipo de hacer. Por ejemplo, la moda puede definir a los grupos entre los grupos hippies, los punk, los rockers, los zurdos, los no zurdos, los ¿cómo se llaman esos con barba y cosas? Hater, me sale. Ahí se me fue el nombre. ¿Qué? Hipster, algo así, chicos. No, bueno, no importa. Esa onda más moderna de barba, que se hacen todos la barba, se ponen esos anteojitos cuadrados. Hipster. Eso, gracias. Bueno, entonces ya vos ves a alguien que te utilice esa moda y ya te connota todo un nivel de conducta de esa persona, aunque la tenga o no la tenga, pero connota eso, significa eso, ¿sí? Entonces lo que va a hacer Barthes es analizar cuáles son las condiciones ideológicas, por ejemplo, de un sistema como la moda, ¿no? Y entonces él dice, bueno, llama la atención que la moda se organice entre la ropa de uso, de ocio y de trabajo. Está escribiendo en la década del 60. Ahora, aparte toda la lógica de lo deportivo y la moda del deporte, ¿no? Y ya estás, ¿no? Hay otra dimensión, ¿no? En el uso del deporte, la acción, en la vida cotidiana y también toda una moda en relación al deporte,
si sos fitness o no sos fitness, ¿no? También depende de relación a eso. Entonces, la moda se utiliza para significar, dice Barthes, y para significar una posición ideológica, un modo de que el mundo te lea a través de eso, ¿sí? Lo que él va a encontrar es que tanto en la moda como, por ejemplo, en la alimentación, los campos semánticos se organizan a partir de una dicotomía que es el ocio y el trabajo. Entonces, el día de ocio, asado, pasta, los domingos, ¿no? Y después el día de trabajo, comida rápida, ¿sí? La ropa también, ropa para el trabajo y ropa para el ocio, ¿no? Esta ropa la uso para salir, ¿no? Esta ropa es de todos los días, no, esta ropa es del trabajo. Entonces, cómo la moda segmenta la utilización de la ropa en función de una de las dicotomías bases del capitalismo, que es el ocio y el trabajo, la regulación del tiempo, ¿sí? Y la comida pasaría lo mismo. Entonces ahí lo que le importa a Barthes es desentrañar cuál es la ideología de estos sistemas de significación. Esa es todo un área de la semántica, ¿no? De alguna manera pensar a la significación como un sistema ideológico. Y de qué manera las cosas cotidianas significan un modo de connotar la ideología. ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno, esta es otra área, la semiótica de la significación, que es muy contemporánea también y que la vamos a trabajar. La semiótica de la comunicación, la semiótica de la significación, y la tercera es la semiótica de la producción, que es la que trabaja Kristeva, ¿sí? Que lo que le va a importar es, y lo voy a decir brevemente y lo voy a dejar para la otra clase esto, ¿sí? Porque si no va a ser muy complejo introducirlo ahora, pero lo que acá vieron que Cassetti nombra a Foucault también, es un filósofo, ¿sí? ¿Qué le importa a Foucault? Foucault no es que solo analiza el nivel ideológico de cómo las cosas significan, sino que va más profundo. Foucault dice, ¿qué es lo que dio lugar a la formación de este sistema disciplinario? ¿No? ¿Qué es lo que dio lugar, por ejemplo, él, a diferencia, digamos, de Marx, de que trabaja el poder en términos de estructura y superestructura, dice que el poder es un micropoder que se filtra entre los cuerpos, ¿no? Es como una retícula, donde nosotros somos reproductores del poder, no es que alguien nos está controlando, nosotros mismos reproducimos la lógica del poder, ¿sí? Y la continuamos, está internalizado en los cuerpos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Foucault dice, bueno, ¿qué función cumplía el panóptico? ¿Lo leyeron algo de eso? ¿Saben lo que es el panóptico? Bueno, el panóptico es un sistema carcelario que se inventó, creo que en el 17, principio del 18, en la cual, en Vigilar y Castigar, muy bien, ¿no? Que él lo toma ahí en Vigilar y Castigar, en la cual había, el sistema carcelario era toda una cosa circular con todas ventanitas que daban al centro, ¿sí? Y en el centro había una torre, en la cual estaba el vigilante. Entonces había un vigilante para todo, ¿no? Una economía respecto a la dimensión, ¿no? Del control. Y al mismo tiempo, el que estaba siendo observado, digamos, no sabía cuándo estaba el vigilante en la torre. O sea, que se sabía siempre observado, ¿sí? Esa idea de sonreír lo estamos filmando, ¿no? Esa condición del control a través de la vigilancia, donde no hay una relación de reciprocidad entre el sujeto observado y el sujeto que ve, porque el sujeto observado no tiene acceso al sujeto que ve, ¿sí? Y al mismo tiempo ese sujeto que ve controla a todos, ¿sí? Entonces a eso lo llaman el panóptico, ¿no? El sistema ese lo inventó un arquitecto esto, o un ingeniero, no sé, es la cárcel de Booking, no me acuerdo el nombre exacto, después lo googleamos, pero él lo que hace es que ese sistema de cárcel, lo que dice Foucault, es el modelo de cómo funciona la sociedad disciplinaria. Que la sociedad disciplinaria funciona en términos del control, ¿no? Del examen como sistema de control, de la regulación del tiempo como sistema de control, del saberse vigilado por un posible ¿no? máquina, dispositivo, lo que fuese, ¿sí? Y ese saberse vigilado, aunque uno no está siendo vigilado, hace que el cuerpo reproduzca esa relación de poder, ¿sí?
Entonces, lo que se va a preguntar ahí Foucault es cuáles fueron las condiciones discursivas, las formaciones discursivas que dieron lugar a ese tipo de sistema disciplinario en función de un sistema disciplinario anterior que era el espectáculo. O sea, la muerte mostrada como en la hoguera, ¿no? La muerte como mostrada como castigo en su sistema leccionador, ¿sí? En cambio, en el sistema disciplinario no, el sistema disciplinario es más reticular, es saberse siendo controlado por un otro, a través de los sistemas disciplinarios que son la escuela, la iglesia, por eso dice la escuela, la iglesia, todos, la ubicación del espacio es la misma, hay un centro que es el profesor y después todos están en masa, ¿no? La sociedad de masa necesita un control más disciplinario, no un control que muestre la muerte como un espectáculo. Entonces ahí hay una trastocación en la relación del poder, y lo que se va a preguntar Foucault es cuáles tienen lo no dicho de esas relaciones de poder, ¿no? Porque en relación a lo dicho aparece, bueno, la relación de la educación, la relación de los procesos civilizatorios, la relación de los derechos del hombre, etc. Ahora, ¿qué es lo no dicho por esos sistemas de poder que dieron lugar a ese fundamento? Bueno, la regulación del poder en una sociedad de masas, construir un cuerpo más amorfo, no individualizado, que los propios cuerpos sean reproductores de las estructuras de poder, etc. ¿Sí? Muchos, digamos, Foucault no lo termina de decir, pero lo toma de Deleuze, que ahora ya no estamos, hay una fisura, un pasaje entre la sociedad disciplinaria y la sociedad del control, ¿no? Que es ya la internalización de la disciplina en el propio cuerpo, ¿no? Bueno, no voy a entrar en eso, pero Foucault estaría en la semiótica de la producción, porque lo que a él le importa es no qué significa cada cosa, sino cuál fue el fundamento histórico que dio lugar a esa formación discursiva, ¿sí? ¿Cuál sería como el inconsciente histórico de esa formación discursiva? Lo no dicho por esa formación discursiva. Y entonces él dice, ¿cómo vamos a poder entender eso? Bueno, a través de vincular estudios médicos con estudios literarios, con estudios científicos, porque el bucear en los discursos de una época me va a permitir construir la epistemología, no lo que significa el discurso médico, lo que connota, sino lo que relaciona el discurso médico con el legal. ¿Se entiende? ¿Sí? O más o menos. Más o menos. Bueno, lo vamos a dejar para la clase que viene esto, porque es un montón. Y Cristeva lo va a trabajar también, ¿sí? Así que para la clase que viene, ya, si no leyeron el capítulo 2, se van a Cristeva directamente, ¿sí? Les quedó pendiente eso. Si después lo pueden leer, buenísimo, pero ya vayan a Cristeva. Igual, creo que la clase que viene la va a dar Vane, sí, la clase que viene la da Vanessa, que van a trabajar otro texto y después voy a volver yo con Cristeva. ¿Sí? Profe, la clase con Van es presencial, ¿cierto? La clase con Vane es presencial, sí. No. Es presencial, que es el jueves que viene. Revisen bien el campus también, que vamos a poner ahí todas las indicaciones, ¿sí? Pero ya se los digo. Y van a tener que leer el texto de Eco, ¿sí? Semiótica general, la introducción. ¿Sí? Nos va a servir también ver a Eco para después tomar a Cristeva, ¿sí? Nos va a ayudar. Van a ver que Eco está trabajando en la semiótica de la comunicación y la semiótica de la significación. No toma la semiótica de la producción, ¿sí? Bueno. ¿Solo la introducción a ECO o todo el texto? Es todo el texto que está subido a la página, que es la introducción y un poquito más del primer capítulo, pero básicamente es la introducción. No, todo el libro no, lo que está subido. ¿Sí? Bueno, chicos, chicas, gracias por la participación, me gustó. La primera parte fue así participativa, ¿no? Todo bien. ¿Les sirvió lo de la guía de preguntas? Sí, mal. Buenísimo. Voy a ver si les puedo mandar alguna de Cristeva, que la vamos a ver dentro de 15 días. ¿Sí? O sea, ahora olvídense Casetti. Si no lo leyeron, ya van al segundo, porque si no se van a quedar muy atrás. Vayan
a ECO para la semana que viene y para dentro de 15 días viene Cristel. ¿Sí? Me confundí, o sea, la próxima semana ECO y dentro de 15 ECO días. presencial y en 15 días Cristeva virtual. Perfecto. Okay. Bien. Gracias. Bueno, a ustedes, chicos, un placer, gracias. Chau. Que estén bien. Chau, Nos chau. vemos. Chao.